agresión, protesta o participación ciudadana, cómo debemos afrontar un mundo en que nos cuesta distinguir si estamos mal o simplemente estamos malos. La situación que uno debería describir es qué está pasando hoy, ¿no? Es que la realidad ambiental está cobrando cada vez más protagonismo. Las problemáticas ambientales están tocando a nuestra puerta y con ello crece el número de protestas, tanto en número como también en complejidad de actores que participan y sobre todo en cuanto a las agresiones o a las aristas o a la continuidad que tienen estas protestas que normalmente culminan en acciones judiciales de muy difícil resolución. La primera cuestión que debo aclarar es una distinción técnica entre qué es un conflicto de carácter socioambiental o un problema ambiental. El conflicto socioambiental es cuando la gente supone que en el futuro se va a generar un problema ambiental. Hay una serie de supuestos. Un caso concreto fue lo que sucedía en la planta de Monsanto. La planta no existía. Por ende, no había un daño ambiental real. Era una suposición. La gente se defendía ante el supuesto, o supuesto probado o no, de que iba a existir algún tipo de daño. Cuando estamos frente a un problema o una dificultad ambiental, la cosa cambia. Ya ahí el daño ya es concreto. ¿Está bien? Ya está. Ya no hay posibilidades. Hay que solucionarlo. En el caso de Cormecor, la futura planta de tratamiento de Córdoba, se haga donde se haga, hoy es un conflicto porque no está hecha. El antiguo predio de Bower, que hay que remediarlo, es un problema ambiental. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? No hay que desprestigiar ni una ni la otra. La gente sufre lo mismo por una cosa o por la otra. Lo que cambia es quién tiene que resolver una u otra situación. Si estamos frente a un problema, se trata de un caso típico de las ingenierías, la física, la ciencia de tipo dura. Hay que ir, hacer los estudios, los análisis de tipo tecnológicos y comprar la tecnología apropiada para resolverlo. Si estamos frente a un conflicto, la cosa cambia porque es un tema ya de las ciencias sociales y de la política y los distintos actores de la sociedad que tienen que acordar para resolver la situación. Estamos viviendo, yo cuando digo estamos viviendo pienso en mi vida, yo tengo 50 años, pensemos en los últimos 40 años como que es lo que me acuerdo yo y cada cual se acordará de su parte, mayor o menor, regidos básicamente por distintos grados por distintas movilizaciones, ¿no? Una de ellas es la agresión, la otra es lo que es la marcha o protesta y por último la participación ciudadana. Las marchas o las agresiones, sean estas por ejércitos irregulares, por atentados, por lo que fuese, no va a ser motivo de discusión porque así como dije que estoy dispuesto a discutir todo, también como dogma, considero que aquel que utiliza la violencia como recurso o la agresión para cualquier cuestión no merece ni siquiera tiempo, ni en este espacio ni en mi vida. Simplemente es una cuestión de que de eso no hablo. Ahora sí vayamos a las manifestaciones. Las manifestaciones a lo largo del tiempo han ido cambiando bastante. Hubo una época que muchos recordarán, otros han leído en los libros, que es la época en que las manifestaciones eran de tipo trinchera, digamos, donde estuvo el cordobazo, el rodrigazo, el rosariazo, las mismas que hay hoy en Venezuela, donde el objeto de la marcha de la gente era enfrentar un régimen. Eso tenía una salida, la gente salía a la calle con algún tipo de objeto claro, que podía estar enmascarado en algún otro discurso, pero iba a haber un enfrentamiento, se generaba una trinchera donde se daba el campo de juego de ese enfrentamiento. El resultado final, en el caso del cordobazo, es que en apariencia, después de días, gana el gobierno de Onganía porque termina con presos, se disuelve la marcha, pero en realidad la historia te muestra que ese hecho fue el que mostró el principio del fin de un gobierno que era hegemónico y este cordobazo lo pudo mostrar débil y termina cayendo. Algo parecido está sucediendo hoy en Venezuela con su mes y algo de protestas y que ha generado más muertos que la bomba madre de todas las bombas que lanzó Estados Unidos sobre Afganistán. El objeto último de esta marcha tipo trinchera es cambiar un régimen político. Entonces
tiene un objeto muy claro. En cambio, bueno, ya después vienen lo que son las manifestaciones de tipo sociosindicales, donde las sindicales, no voy a hablar mucho en este micro porque es de ambiente, pero se caracterizan por una cuestión, tienen un objeto claro y tienen una vía de negociación. Está el Ministerio de Trabajo, están las empresas, ya está el circuito hecho para saber cómo resolverlo. Ahora las socioambientales caen dentro de otro esquema, porque la gente marcha por cuestiones sociales y ambientales, pero no hay ninguna vía establecida para salir de ese primer hecho que es la marcha, donde la gente se para, la ciudadanía se para y dice, hasta acá llegaron, esto nos preocupa. Pero luego no se puede continuar, como en el caso de la sindical, ¿no? Y pensemos en algún ejemplo concreto. Si nosotros, el que tenga niños, sabe que si va al supermercado es posible que el niño se pare adelante de la góndola de los dulces y quiera. Uno puede optar por dos cuestiones. O negocia con él acerca de decirle, mira, te voy a llevar dulce de membrillo, no dulce de leche, porque quieren hacer una torta para tu hermana que lleva de membrillo. O ir a un enfrentamiento que termina de cualquier manera, digamos, no pasan los carros, gritos y demás. En el caso de las manifestaciones socioambientales, entonces, se caracterizan porque no hay canales y porque la gente participa o participamos de ello por dos cuestiones. Uno, por deseo de pertenecer a un grupo. O sea, marchan los ambientalistas, quiero pertenecer a ese grupo, no quiero quedar fuera. Marchan contra el 2x1, quiero quedar dentro de ese grupo. Marchan por la igualdad de género, quiero estar dentro de ese grupo. Y así se va generando este nuevo colectivo de cuestiones. Ese es el porqué. Ahora, ¿uno desea solucionar algo detrás de la marcha? Esa es la otra pregunta. Si uno desea solucionarla, bueno, el resultado final de una marcha puede ser, el directo es, llevo mi manifiesto, que es la marcha, es decir, basta de esto, y delego en las autoridades que hasta ese momento no se habían interesado, sea el realmente involucrado, el que participa en la solución del problema y no se lo deja a alguien que no es directamente el involucrado y que va a estar, aún con la mejor voluntad, tratando de interpretar lo que la gente quiere. Marchas de este tipo tienen un instrumento, básicamente, que empezaron allá por la marcha de los docentes en el año 97 o los piquetes y demás de los años 90, y siguen más o menos con la misma modalidad, donde a las marchas se empiezan a sumar sectores culturales. Yo recuerdo a Spinetta o a Benedetti en la marcha de los docentes allá del año 97, donde se empieza a dar esos fenómenos culturales que hoy ya son comunes. En la Ley de Bosques marcha Doña Jovito del Rally Barrio Nuevo y hacen recitales, o en lo de Monsanto pasó algo parecido. La cultura se empieza a involucrar. ¿Y qué se busca con esto? Bueno, la cuestión es multiplicar la magnitud de la marcha. O sea, la marcha es pacífica y son miles de personas, pero que a su vez, si está Doña Jovita y hace un espectáculo, ese espectáculo se levanta por los canales masivos de televisión, entonces llega a mucha mayor cantidad de gente y el fenómeno se hace realmente masivo para disparar algún tipo de solución. ¿Qué deberíamos hacer ante esto? En estas cuestiones ambientales, concretamente Córdoba tiene el problema de Cormecor, el complejo de enterramiento sanitario hoy, y la ley de bosques son los que lo tienen realmente a mal traer, digamos, en este momento como los temas claves ambientales, si bien hay muchos otros. Tanto el gobierno, las empresas y los sectores ambientalistas debemos acostumbrarnos a empezar a usar esto de las transacciones. Si bien la transacción tiene en nosotros una reminiscencia bastante fea, o sea, desde el tema Transás de Charly García, cuando decías, él se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci, o sea, la transacción era como, o el transar era como venderse, o en mi época de joven, transar también era otra cosa. En realidad no tiene una reminiscencia muy linda la palabra transar, pero en realidad transacción es la posibilidad de sentarse con alguien dispuesto a ceder una parte de tus pretensiones, las partes lógicas de tus pretensiones, que el otro cede y llegar a un acuerdo entre las partes para poder seguir adelante como sociedad. Muchas veces uno confunde transacción con mediación en lo que estoy diciendo. No, la mediación es una técnica
que permite que las partes que están en disputa, que no se hablan, que antes de que se generen hechos de violencia o violencia física, verbal o por la sola presencia de otras personas, los mediadores se encargan de facilitar los canales de diálogo para llegar a alguna transacción. Hoy por hoy, Córdoba está regida en los temas ambientales por una ley, la 10.208, que es una ley de políticas ambientales que si hay una palabra que la define es participación. Todo gira en torno a la participación. Y es difícil pensar en participación si no están los mecanismos de transacción. O sea, si uno se fija cómo se desarrollan los problemas, luego de una manifestación hay denuncias judiciales y se judicializa la decisión, cuando en realidad eso correspondería a mediación-transacción. Si no, el caso de Cormecor se dice se está esperando la resolución de la justicia, pero la gente de Villa Santana no se va a retirar de ese lugar porque la justicia le diga que el procedimiento está bien hecho. O sea, ¿qué estarías diciendo? Habilito a que vaya la policía a sacarlo, no sé cuál es la solución. Si es por el no, hay que hacer un proyecto nuevo. Si es por el sí, no tenés ninguna solución. Hasta que no hagas la transacción correspondiente. Y por ende, bueno, por último está esta cuestión, ¿no? ¿Qué es participar o participación ciudadana que dice la ley? Bueno, la participación ciudadana está compuesta de dos palabritas. Participar viene de participar, que es ser parte de algo. Y ciudadano o vecino es aquel que vive a tu lado. Por ende, la participación ciudadana es estar dispuesto a afrontar un proceso en el que estás dispuesto a ser parte de la solución de algo con los que viven a tu lado, digamos. Eso es el gran juego de la participación ciudadana. ¿Cuándo se disparan los mecanismos? Bueno, uno considera que si hace una encuesta ambiental sobre en temas ambientales en general, si hay algún tema donde el 50 o más % de la población manifieste que está en desacuerdo con la forma en que se está manejando, eso ya debería disparar un proceso de participación vecinal. ¿Cuánta gente participa? Dijimos, más del 50% que diga que no. Ahora, ¿cuánta gente participa una vez que se ponen los mecanismos en marcha? Alrededor del 1% de la población. Esos son los valores que uno tiene normalmente. Una reflexión para que la gente, los vecinos, empiecen a pensar que en todas las nuevas cosas que se hagan, la participación es nuestro bien o nuestro seguro de poder seguir subsistiendo en este planeta.